Mi primera semana de enfermera. Marta, por fin te veo. ¿Qué tal el nuevo trabajo? Muy bien, aunque estoy un poco cansada. Empecé el lunes. En el hospital de la ciudad al final. Sí. En el hospital grande. Estoy en la planta de medicina interna. ¡Qué ilusión! ¿Y cómo son los horarios? Trabajo turnos de 12 horas. 3 días a la semana. ¿12 horas seguidas? Eso es mucho tiempo de pie. Lo es. Pero luego tengo 4 días libres. Ah, visto así no suena tan mal. Exacto. Prefiero pocos días largos que muchos días cortos. Tiene sentido. ¿A qué hora entras? A las 7 de la mañana. Salgo a las 7 de la tarde. Uf, madrugas mucho. ¿Te cuesta despertarte? Los primeros días sí. Ahora ya me voy acostumbrando. ¿Y qué haces durante el turno? Cuido a los pacientes, doy la medicación y controlo la tensión. Suena a mucha responsabilidad. Sí. Pero me encanta ayudar a la gente. Se te nota en la cara. ¿Tienes buenos compañeros? Muy buenos. Una enfermera mayor me enseña todo con paciencia. Qué suerte tener a alguien así al principio. La verdad es que sí. Sola estaría perdida. ¿Y lo más difícil de la semana? Estar tantas horas concentradas sin sentarme apenas. Me lo imagino. ¿Cómo tienes los pies al final del día? Destrozadas, llego a casa y me tumbo enseguida. Normal. ¿Pero mereció la pena? Muchísimo. Estoy cansada, pero también muy orgullosa. Y con razón. Era tu sueño desde siempre. Sí. Cada día siento que estoy en el sitio correcto. Eso es lo más importante de todo. Lo sé. Un paciente hoy me dio las gracias y casi lloro. Vaya, qué bonito. Eso vale más que cualquier sueldo. Totalmente. Por eso aguanto los turnos largos con una sonrisa. Pues nada. A descansar esos 4 días. Ese es el plan. Dormir y recuperar fuerzas. Me alegro muchísimo por ti. De verdad. Gracias, Andrés. Me anima mucho escucharte. Antes de irnos, 3 palabras útiles de esta charla. El turno, el bloque de horas que trabajas seguidas. La medicación. Las medicinas que se dan a un paciente. Estar orgullosa. Sentirse muy contenta con lo que has logrado. El panadero de madrugada. Andrés, qué temprano te vi salir esta mañana. ¿Ya trabajas en la panadería? Sí. Empecé hace 2 semanas. Y sí, madrugo muchísimo. ¿A qué hora entras exactamente? A las 4 de la mañana. Ni un minuto más tarde. A las 4. Eso es de noche cerrada. Prácticamente. Salgo de casa cuando la calle está vacía. No sé cómo lo haces. Yo a esa hora estoy soñando. Al principio fue duro. Ahora casi me gusta el silencio.
¿Y qué haces nada más llegar? Enciendo el horno y preparo la primera masa del día. Así que haces el pan desde cero. Todo fresco. Cada mañana. Pan, barras y algún bollo. Me encanta el olor del pan recién hecho. Es lo mejor del trabajo. Te lo aseguro. ¿Hasta qué hora estás amasando? Horneo hasta el mediodía, más o menos. ¿Y después vuelves a casa? Sí. Por la tarde descanso y duermo un rato. Claro, si te levantas de madrugada necesitas esa siesta. Sin la siesta no aguantaría el ritmo. ¿Y no echas de menos las mañanas normales? A veces. Pero por la tarde tengo tiempo libre y la gente trabaja. Anda, ¿es verdad? Tienes la tarde entera para ti. Exacto. Voy al gimnasio cuando todo está tranquilo. ¡Qué envidia! ¿Y el pan que sobra? A veces me llevo una barra a casa. Todavía calentita. ¡Qué suerte! Yo me apuntaría solo por eso. Ven un día y te guardo la primera barra. Trato hecho. ¿Y estás contento con el cambio? Muy contento. Es cansado, pero muy satisfactorio. Se te ve feliz, la verdad. Lo estoy. Hacer algo con las manos me llena. Alumnos en clase. Marta, cuéntame. ¿Qué tal como maestra este curso? Muy intenso. Este año tengo 30 niños en clase. 30. Madre mía. Eso es un montón de niños. ¿Lo es? Aprenderme todos los nombres me costó una semana. Me lo imagino. ¿De qué edad son? Tienen 8 años. Están en tercero de primaria. Una edad muy movida, ¿no? Muchísimo. No paran quietos ni un segundo. ¿Y cómo consigues que te hagan caso? Con paciencia y con juegos. ¿Se aprenden jugando? Escuchan mejor. Qué buena idea. ¿Y por las tardes descansas? Ojalá. Por las tardes corrijo los deberes en casa. Ah. O sea que el trabajo no termina en el colegio. Para nada. 30 cuadernos dan para muchas horas. ¿Todas las tardes lo mismo? Casi todas. Corrijo, preparo la clase del día siguiente y busco materiales. Vaya. No tenía ni idea de que fuera tanto. La gente solo ve las horas de clase. Pero hay mucho detrás. ¿Y no te agota tanto niño y tanto cuaderno? A veces sí. Pero cuando uno aprende a leer, se me olvida todo. Eso debe de dar mucha satisfacción. Es la mejor parte. Ver esa carita de orgullo no tiene precio. Se nota que te encanta tu trabajo. Muchísimo. No me imagino haciendo otra cosa. ¿Y hay algo que esperes con ganas ahora mismo? Sí. Las vacaciones de verano. Son largas y las necesito. Claro. Después de un curso así, te las has ganado. Desde luego. 2 meses para descansar y recargar pilas.
¿Y qué harás durante ese tiempo? Dormir, leer y no corregir ni un solo cuaderno. El mejor plan del mundo. Ya lo creo. Me lo repito cada tarde para animarme. Pues aguanta. Que ya queda poco para el verano. Eso hago. Cuento los días con una sonrisa. Me alegro de verte con tanta energía a pesar de todo. Gracias, Andrés. Hablar contigo también recarga pilas. Antes de despedirnos, 5 palabras para recordar. La maestra, la profesora de los niños pequeños. Corregir. Revisar los deberes y marcar los errores. Los deberes, las tareas que los niños hacen en casa. Recargar pilas. Descansar para recuperar la energía. Las vacaciones, los días de descanso sin trabajar ni estudiar. Trabajar desde casa. Andrés, me han dicho que cambiaste de trabajo. ¿Es verdad? ¿Sí? Ahora soy programador en una empresa de software. ¡Qué bien! ¿Y qué tal la nueva rutina? Genial. Sobre todo porque trabajo desde casa 4 días a la semana. 4 días en casa. ¡Qué suerte tienes! La verdad es que sí. Solo voy a la oficina los viernes. Espera. ¿Solo un día en la oficina? Exacto. Los viernes. El resto de la semana desde mi salón. ¿Y no te distraes en casa? Al principio un poco. Ahora tengo una mesa solo para trabajar. Ah, tener un rincón fijo debe de ayudar mucho. Muchísimo. Cuando me siento ahí, entro en modo trabajo. ¿Y qué es lo que más te gusta del cambio? Sin duda, me ahorro 2 horas de viaje cada día. 2 horas. ¿Tanto tardabas antes? 1 hora de ida y otra de vuelta en el metro. Vaya, esos son 10 horas a la semana. Exacto. Ahora ese tiempo lo dedico a mí. ¿Y en qué lo empleas? Desayuno tranquilo, hago algo de deporte y hasta cocino. ¡Qué lujo! Antes ni tendrías tiempo para desayunar. Ninguno. Salía con un café en la mano y corriendo. ¿Y los viernes en la oficina no se te hacen raros? Al revés. Me gustan. Veo a mis compañeros y charlamos. Claro. Así no pierdes el contacto con la gente. Ese es el equilibrio perfecto para mí. ¿Y el trabajo en sí te gusta? Mucho. Escribir código es como resolver rompecabezas. Tú siempre fuiste de los que aman los puzzles. Culpable. Y ahora me pagan por resolverlos. No se puede pedir más. Contento y desde casa. Exacto. Es lo mejor que me ha pasado en años. Me alegro un montón, de verdad. Gracias, Marta. Se nota cuando algo encaja contigo. Antes de irnos, 4 expresiones que salieron hoy. El programador. La persona que escribe programas de ordenador. Trabajar desde casa. Hacer tu trabajo en tu propia casa.
Ahorrar tiempo. Usar menos tiempo del que usabas antes. El equilibrio. El punto justo entre dos cosas distintas. Un día en la peluquería. Marta, qué guapa vienes hoy. ¿Sigues trabajando en la peluquería? Sí. Y me encanta. Soy peluquera desde hace ya un año. ¿Y qué haces exactamente durante el día? Corto el pelo, hago tintes y peinados de todo tipo. Suena divertido. ¿Es un trabajo tranquilo? ¿Qué va? Estoy de pie todo el día, sin parar. ¿Todo el día de pie? Eso cansa mucho. Los pies lo notan, sí. Pero ya estoy acostumbrada. ¿Y qué día tienes más trabajo? Los sábados. Están llenos de citas de la mañana a la noche. ¿Completos del todo? Sin un hueco libre. Es el día más loco de la semana. Uf, no debe de quedarte ni tiempo para comer. Como algo rápido entre cliente y cliente. ¿Y no se te hace pesado tanto ajetreo? Para nada. Lo que más me gusta es charlar con la gente. Ah, ¿te gusta hablar con los clientes? Muchísimo. Tengo clientas fijas que vienen cada mes. Entonces ya os conocéis bien. Claro. Me cuentan sus historias y yo las mías. Es como tener una charla mientras trabajas. Exacto. Se me pasan las horas volando. ¿Y hay algún corte que te guste más hacer? Me encantan los cambios grandes de color. ¿Los tintes, dices? ¿Sí? Ver la cara de sorpresa de la clienta es lo mejor. Jaja, seguro que salen encantadas. Casi siempre. Y eso me llena de energía. Aunque termines con los pies destrozados. Aunque acabe agotada. Vale la pena cada minuto. Se nota que disfrutas de lo que haces. Muchísimo. Es cansado, pero me hace muy feliz. Pues a seguir haciendo felices a tus clientas. Ese es el plan. Y a cuidar un poco estos pies. Jaja, muy merecido. Un descanso te vendrá bien. Gracias, Andrés. Me ha encantado contártelo. Para cerrar, 3 palabras que hemos usado hoy. La peluquera. La persona que corta y peina el pelo. El tinte. El producto que cambia el color del pelo. Estar de pie. No estar sentado. Apoyado sobre los pies. El nuevo jefe de equipo. Andrés, me han contado una noticia. ¿Es cierto que te han ascendido? Sí, es verdad. Ahora soy el jefe del equipo. ¡Enhorabuena! ¡Qué alegría más grande! Gracias. Todavía me estoy haciendo a la idea. ¿Y a cuánta gente diriges ahora? A 8 personas. Antes éramos compañeros. Ahora soy su responsable. 8 personas. Eso es bastante responsabilidad. Lo es. Tengo que organizar el trabajo de todos. ¿Y qué tal el sueldo? Supongo que habrá subido. Sí, cobro bastante más que antes. Genial, te lo has ganado a pulso. Gracias.
aunque no todos son buenas noticias. ¿Ah, no? ¿Qué es lo que no te convence? Ahora tengo muchísimas más reuniones. ¿Muchas reuniones? ¿Cuántas más o menos? Algunos días tengo 3 o 4 seguidas. 3 o 4 al día. Eso quita mucho tiempo. Todo el tiempo del mundo. Antes me concentraba en mi trabajo. Y ahora te pasas el día hablando en salas. Prácticamente. Echo un poco de menos lo de antes. Es normal. Todo cambio tiene su parte buena y su parte mala. Muy cierto. Pero prefiero quedarme con lo bueno. ¿Y qué es lo mejor de ser jefe? Ayudar a mi equipo a crecer y mejorar. Eso es bonito. Ya no piensas solo en ti. Exacto. Cuando ellos lo hacen bien, yo me siento orgulloso. Serás un gran jefe, estoy segura. Eso espero. Quiero que confíen en mí. Con tu carácter seguro que lo consigues. Gracias de verdad. Me das mucho ánimo. Para eso están las amigas. ¿Lo celebramos este finde? Claro que sí. Invito yo, que para eso cobro más. Así me gusta, jefe. Trato hecho. Nos vemos el sábado para celebrarlo. Antes de terminar, 4 expresiones de hoy. Ascender. Subir a un puesto más alto en el trabajo. El jefe de equipo. La persona que dirige a un grupo de trabajadores. La reunión. El encuentro donde varias personas hablan del trabajo. Ganarse algo a pulso. Conseguirlo con mucho esfuerzo propio. Jardinera al aire libre. Marta, ¿qué morena estás? ¿Es por tu trabajo de jardinera? Sí. Me paso el día entero al aire libre. Suena precioso. ¿Qué haces exactamente? Planto árboles, corto el césped y cuido las plantas. O sea, siempre en movimiento y al sol. Todo el rato. Casi nunca estoy quieta ni bajo techo. ¿Y no te cansa tanto ejercicio? Termino cansada. Pero es un cansancio bueno. ¿Un cansancio bueno? Explícame eso. Es el de haber trabajado con el cuerpo y con las manos. Ah, lo entiendo. No es lo mismo que estar en una oficina. Para nada. Yo no aguantaría encerrada entre 4 paredes. ¿Y hay alguna época con más trabajo? La primavera es la más ajetreada de todas. Claro. Con las flores y todo creciendo. Exacto. Todo el mundo quiere su jardín bonito para entonces. ¿Y a qué hora empiezas? Muy pronto. Casi al amanecer. ¿Al amanecer? ¿Eso es madrugar de verdad? Lo sé. Cuesta un poco levantarse tan temprano. ¿Y por qué tan pronto? Porque a mediodía hace demasiado calor para trabajar. Ah, tiene toda la lógica. Mejor las horas frescas. Eso es. Y por la mañana el jardín huele de maravilla. Me lo imagino. Tierra mojada y flores frescas. Justo eso. Ese olor me da vida cada mañana.
Se te nota feliz cuando hablas de tu trabajo. Es que lo soy. El aire libre lo compensa todo. Aunque tengas que madrugar tanto, aunque madrugue, no lo cambiaría por nada. Me encanta esa pasión que le pones. Gracias. Cuando amas lo que haces, no pesa. Pues que sigas disfrutando de cada amanecer. Ese es mi plan. Mañana otra vez con el sol. Me alegro muchísimo por ti. Jardinera. Gracias, Andrés. Me encanta compartirlo contigo. Para acabar, 3 palabras que han salido hoy. La jardinera. La persona que cuida jardines y plantas. El césped. La hierba corta y verde de un jardín. El amanecer. El momento en que sale el sol por la mañana. De la oficina a la cocina. Andrés, menudo cambio. ¿De verdad dejaste tu trabajo de oficina? Sí. Lo dejé todo para formarme como cocinero. ¿En serio? ¡Qué valiente! ¿Y no te dio miedo? Muchísimo. Pero llevaba años soñando con la cocina. ¿Y dónde estás aprendiendo ahora? Trabajo en la cocina de un restaurante. Como aprendiz. ¡Qué bien! ¿Y en qué turno? Por las noches. Entro a media tarde y salgo muy tarde. ¿Todas las noches? Eso es un horario duro. Lo es. Cuando llego a casa, tú ya estás durmiendo. Me lo imagino. ¿Y qué haces en la cocina? De todo. Corto verduras, preparo salsas y aprendo de los cocineros. ¿Y te tratan bien siendo el nuevo? A veces me gritan un poco cuando hay prisa. Vaya, ¿te gritan? ¿Y no te desanimas? Al principio sí. Ahora sé que es parte del ritmo. ¿Parte del ritmo? ¡Qué mundo tan intenso! Muy intenso. En hora punta, la cocina es pura adrenalina. Suena agotador, de verdad. Termino reventado. Sin fuerzas ni para hablar. ¿Y aún así repetirías la decisión? 1000 veces. Nunca me había sentido tan vivo. Eso es lo importante. El cansancio se olvida. Exacto. Estoy agotado, pero por fin soy feliz. Se te ilumina la cara al hablar de la cocina. Es que cocinar es lo que siempre quise hacer. ¿Y en la oficina nunca fuiste feliz? Estaba cómodo, pero me faltaba algo. Ahora, ya no. Me alegro mucho de que dieras el paso. Yo también. La vida es demasiado corta para no intentarlo. Bien dicho. ¿Y algún día cocinarás para mí? Por supuesto. Serás mi primera invitada de honor. Ya estoy deseándolo. Pues dalo por hecho. Prepararé algo especial para ti. Gracias, Andrés. Me encanta verte tan ilusionado. Antes de irnos, 4 palabras de esta charla. El aprendiz. La persona que está aprendiendo un oficio. La hora punta. El momento de más trabajo y prisa.
Estar reventado. Estar muy, muy cansado. Dar el paso. Atreverse por fin a hacer algo importante. Diseñadora por libre. Marta, así que ahora trabajas por tu cuenta como diseñadora. Sí. Soy diseñadora gráfica autónoma desde hace unos meses. ¡Qué paso más grande! ¿Y desde dónde trabajas? Casi siempre desde una cafetería con buen wifi. ¿En una cafetería? ¿No te distraes con el ruido? Al revés. Ese ambiente me inspira mucho. Vaya. ¡Qué curioso! ¿Y tienes tus propios horarios? Esa es la mejor parte. Elijo yo cuando trabajo. ¿En serio? ¿Nadie te dice a qué hora empezar? Nadie. Si un día rindo más por la tarde, empiezo por la tarde. ¡Qué libertad! ¿Y cuántos clientes tienes ahora? Ahora mismo llevo 3 a la vez. ¿3 clientes? Eso será difícil de organizar. Es todo un malabarismo, sí. Cada uno quiere cosas distintas. ¿Y cómo no te lías con tantos proyectos? Tengo una agenda muy ordenada. Sin ella, estaría perdida. Me lo imagino. ¿Y llegas bien a todo? Casi siempre. A veces me toca trabajar de noche para cumplir. Uf, eso ya no suena tan libre. Tienes razón. La libertad también tiene su precio. ¿Y el dinero? ¿Es estable? Ahí está lo complicado. Unos meses cobro mucho. Otros poco. Vaya. ¿Entonces nunca sabes qué vas a ingresar? Exacto. Es un poco incierto. Y da algo de vértigo. ¿Y no echas de menos un sueldo fijo? A veces sí. Pero no cambiaría mi libertad por nada. O sea que prefieres la incertidumbre a la rutina. 1000 veces. Ser mi propia jefa me hace muy feliz. ¿Se nota? Hablas de tu trabajo con mucha ilusión. Es que por fin hago lo que me gusta. A mi manera. ¿Eso vale más que cualquier sueldo fijo? Justo eso pienso yo cada mañana. Pues a seguir diseñando y disfrutando de tus cafés. Ese es el plan. Con un café, todo va mejor. Me alegro mucho por ti, de corazón. Gracias, Andrés. Me encanta que lo entiendas. Para terminar, 5 expresiones de hoy. Autónoma. La persona que trabaja por su cuenta. Sin jefe. La agenda. La libreta donde organizas tus citas y tareas. Un malabarismo. Hacer varias cosas difíciles a la vez. Incierto. Algo que no es seguro ni estable. Ser tu propio jefe. Decidir tú mismo cómo y cuándo trabajar. El conductor de la línea 12. ¿Andrés? ¡Qué uniforme! ¿Ahora conduces autobuses? ¿Sí? Soy conductor de la línea 12 desde hace poco. ¡Qué bueno! ¿Y qué tal se te da? Muy bien. Me encanta ir al volante por la ciudad. ¿Y a qué hora empiezas tu jornada? Arranco el autobús a las 6 de la mañana. ¿A las 6? Entonces conduces con la ciudad dormida. Exacto. Y esa es mi parte favorita del día. ¿Ah, sí? ¿Por qué te gusta tanto? Porque las calles están vacías.
Y todo está en silencio. Vaya. No había pensado en eso. Es una paz preciosa. Solo el motor y el amanecer. Suena casi bonito. ¿Y luego se llena de gente? Poco a poco. Sobre las 7 ya suben los primeros pasajeros. ¿Y qué tipo de gente se sube a esas horas? De todo un poco. Es lo que más me gusta. Cuéntame. ¿A quién te encuentras? Estudiantes medio dormidos, obreros y algún abuelo madrugador. Menuda mezcla. Y cada uno con su historia. Algunos me saludan cada día. Qué bonito. ¿Ya tienes tus pasajeros fijos? Así es. Nos conocemos ya de tanto vernos. ¿Y no es estresante conducir con tanto tráfico? A media mañana sí. Cuesta un poco. Me lo imagino. Con toda la ciudad en la calle. Por eso valoro tanto esas primeras horas tranquilas. Claro. Es como tener la ciudad para ti solo. Exacto. Amanece mientras conduzco y me siento afortunado. Qué manera tan bonita de ver tu trabajo. Es que hay que buscarle el lado bueno a todo. Y tú lo encuentras de maravilla. Lo intento. Un amanecer así vale más que un despertador. Eso desde luego. Pues nada. Mañana otra vez a las 6 con mi línea 12. Me alegro de que disfrutes tanto, Andrés. Gracias, Marta. Contarlo también me alegra el día. Para cerrar, 4 palabras de nuestra charla. El conductor. La persona que conduce el autobús. El pasajero. La persona que viaja en el autobús. El amanecer. El momento en que empieza a salir el sol. Madrugador. Alguien que se levanta muy temprano.